Buenas noches a todo el público presente y muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Debates del Bicentenario. En esta ocasión tenemos la edición PEX, que es con peruanos en el exterior. Me llamo Natalia Gray y el día de hoy seré su conductora. Me gustaría empezar presentando a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Zuleika Benel, candidata de Fuerza Popular con la opción 2. Asimismo, también nos encontramos con Ricardo Malca, quien postula con el número 1 para Somos Perú. Estos serían nuestros representantes de los peruanos que se encuentran en el exterior, en el extranjero. Buenas noches, candidatos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por la Tengo una invitada invitación. especial. Muchas gracias por unirse a nuestra transmisión. Voy a continuar explicando un poco sobre la dinámica de nuestros debates. Primero, en Debates del Bicentenario buscamos que los peruanos puedan informarse más a la hora de votar. Queremos que el pueblo ejerza un voto consciente, así que ofrecemos esta dinámica donde los invitados nos podrán compartir sobre sus propuestas y puntos de vista en 3 secciones. El día de hoy las secciones van a ser economía, salud y educación. Finalizando estas secciones, tenemos espacio para que cada candidato formule una pregunta al otro. Para que todo pueda transcurrir de la mejor manera, por favor, voy a invitarlos a que respeten el tiempo establecido para responder. Yo voy a tener el cronómetro aquí y les voy a hacer esta señal cuando falten 10 segundos y esta señal cuando el tiempo se haya acabado. Indicado esto, vamos a empezar con la sección economía. Muchos peruanos viajan al exterior para buscar un mejor futuro económico. Sin embargo, la realidad es distinta y algunos terminan viviendo en condiciones incluso más precarias que en el Perú. En estos casos, ¿qué propuestas tienen para ayudarlos a tener una condición económica más equilibrada? Esta vez vamos a comenzar con el candidato Malca. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. ¿Puede comenzar, por favor? Mire, es una gran pregunta, porque en realidad los peruanos que salen al exterior salen por varias razones. Salen a buscar un futuro mejor, por trabajo, por estudios, porque se casaron, por una serie de razones, ¿no es cierto? Pero en todos los casos hay un factor económico muy importante y que en este momento está subaprovechado. Y es que el peruano que vive en el exterior, además de conocer su realidad en el Perú, conoce la realidad nueva en el exterior. Y ese doble conocimiento es una oportunidad estupenda, enorme, gigante para poder hacer negocios con el Perú. El problema que en este momento existe es que el peruano del exterior, para poder abrir una empresa en el Perú, o tiene que entregar un poder con todos los riesgos que eso significa, o tiene que viajar al Perú con todos los costos que eso significa, ¿no es cierto? Si nosotros le damos la oportunidad de usar las herramientas virtuales que ya existen, que la RENEC ya tiene para identidad virtual, para la verificación de identidad virtual y para la gestión con el Estado de trámites también por vía virtual, le estamos dando al peruano del exterior una herramienta muy poderosa para que pueda hacer negocios con el Perú y a partir de esa generación de negocios crear riqueza. Porque la asistencia que se está dando en este momento es importante, pero te resuelve un problema del corto plazo. Para generar riqueza en el largo plazo, tenemos que darle al peruano en el exterior la oportunidad de que ellos mismos, con las herramientas que el Estado les pueda dar, generen riqueza. Además de esto, eso se va a complementar con las capacitaciones en materia de inversiones que ya existen. En este momento hay capacitaciones que se dan en grandes rubros, ¿no es cierto? Pero en esas capacitaciones sobre oportunidades de inversión vamos a incluir a los peruanos para que también las puedan escuchar. Y además de hacer grandes negocios como los que ya están promoviéndose, se puedan hacer micronegocios. Y la suma de esos micronegocios puede generar una riqueza tremenda. Si solamente el 5% de los 3 millones de peruanos que viven en el exterior hace negocios por un monto anual de 1.000 soles, se están generando 150 millones de soles anuales de riqueza nueva para los peruanos en el exterior, que los va a beneficiar a ellos y también va a beneficiar al Perú, porque se trata de negocios que se hagan desde el exterior y con el Perú. Muchas gracias, candidato. Ahora la candidata Benel tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario. ¿Puede comenzar, por favor? Sí, tú preguntabas cómo consideramos que se va a reactivar la economía después de lo que estamos viviendo. Mira, en mis viajes me he dado cuenta que la problemática es distinta. Si bien es cierto, ahora estoy por América Latina, el desempleo es notorio en la comunidad de extranjeros, me voy a enfocar en los peruanos, ¿ya? Ahorita son 30 segundos para hacer una pregunta al otro candidato, o sea, sobre este tema. ¿Quieres después sobre el tema? Ajá, después ya tienes sus 2 minutos para contestar a la pregunta principal. Ricardo, ¿cómo consideras tú que vas a incluir, perdóname, ¿cómo consideras tú que vas a incluir a los peruanos en el exterior dentro de los programas
que tienen ustedes y su plan de gobierno. Bueno, es muy sencillo. Nuestro plan de... ¿Sí? Si tiene un minuto para replicar, puede comenzar. Nuestro plan de gobierno, expresamente en el capítulo 4 de la sección Relaciones Exteriores, considera la promoción de los peruanos en el exterior en una serie de temas, incluyendo el asunto económico. Ahora, ¿cómo incluirlo en la práctica? ¿Qué hacer? ¿No es cierto? La presidencia del Consejo de Ministros tiene una Secretaría de Gobierno Digital que hace pocas semanas, en febrero, hace poco, ya ha emitido un proyecto de reglamento de la ley de gobierno digital en el cual le permite a las oficinas del Estado usar herramientas digitales que son varias, pero hay dos que son las más importantes. La primera es el uso de la firma digital y la segunda herramienta es el uso de la identidad, del sistema virtual de verificación de identidad, porque yo finalmente no sé quién está del otro lado de la computadora, pero con estas herramientas que ya existen, podemos incluir a los peruanos del exterior. El problema es que en esa norma no están incluidos los peruanos del exterior, de manera tal que tienen que incluirse expresamente para que tengan las facilidades y poder acceder al uso de estas herramientas y por lo tanto a la generación de los negocios que estoy planteando. Muchas gracias, candidato. Ahora sí, es el turno de la candidata Benel para que responda a la pregunta principal. ¿Desea que se la reitere? Sí, por favor. Okay. Muchos peruanos viajan al exterior para buscar un mejor futuro económico. Sin embargo, la realidad es distinta y algunos terminan viviendo en condiciones incluso más precarias que en el Perú. En esos casos, ¿qué propuestas tienen para ayudarlos a tener una condición económica más equilibrada? Tiene 2 minutos para responder. ¿Puede comenzar, por favor? Perfecto. Mira, considero que muchos de los peruanos que han salido por diferentes razones, algunos por estudio, otros porque no se les dio, no encontraron las oportunidades dentro del país y otros por temas ya destacados de trabajo, son diferentes realidades, pero hablemos de aquel peruano de pie, ¿no? Que se siente con los sueños frustrados. Respecto a ellos, yo he acudido a diferentes consulados y he propiciado, sí he trabajado en favor de la comunidad, propiciando que las bolsas de trabajo de los países de acogida estén a la vista. Muchas de estas cosas no se ha dado, que trabajen en conjunción con PROMPEX, ya, con los organismos que tienen vigentes aquí en Chile, por ejemplo, pero está faltando información. Entonces, en ese caso, yo lo que considero es, para un peruano que está en una situación de desamparo, que es lo que he visto ahora, propiciar el retorno. Muchos ni siquiera han sido escuchados para el retorno. Ahí he considerado que hay que incluirlos dentro de las vacantes de nuestra sociedad, porque es más fácil propiciar cambios dentro de nuestra localidad en Perú y además hacer tratos y convenios para que ellos puedan también incluirse en unas vacantes allá dentro de las empresas peruanas que tienen cierta posición, que sí hay. Pero he considerado el retorno de los que están pasando una condición completamente vulnerable, aplicando a que exista un programa de vacantes dentro del Estado para el peruano que retorna. ¿No? Como ya existe este programa para discapacitados, siempre lo digo, pero que existe un porcentaje de vacantes dentro del Estado. Inclusive para aquel peruano que desea hacer empresa, también que se considere un beneficio tributario entre 12 a 24 meses, ya, porque eso se está considerando dentro del plan de gobierno de mi partido. Muchas gracias, candidata. Ahora el candidato Malca tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario. ¿Puede comenzar? Bueno, yo creo que Zulenka ha tratado un tema que de verdad es importante, ¿no? Porque hay muchos peruanos que regresan por emergencia. Sin embargo, hay algunos que sí regresan de manera planificada, pero hay otros que regresan por situación de emergencia, ya sea porque los deportaron o porque están en una situación de COVID como la que estamos ahora, o porque perdieron el trabajo de manera abrupta, en fin. Entonces, estos peruanos cuando llegan al Perú en emergencia se enfrentan a otra realidad y es la inserción en el Perú después de haber vivido muchos años fuera. Quería saber si considera este aspecto y qué se haría al respecto para la inserción en el Perú de estos peruanos que regresan por emergencia. Gracias. Sí, yo he considerado la reinserción de ellos a través de una reforma o ley del retorno emprendedor, porque considero que la ley del incentivo migratorio no se aplica en la realidad. Ya tiene muchas carencias, sobre todo en la parte de inclusión laboral, no existe. Cuando tú vives tantos años fuera y has desarrollado tu carrera fuera, no eres considerado dentro del territorio nacional, se puede decir. Entonces, con una normativa que aborde este tema de que se cree estos programas, este porcentaje de programas para aquel peruano que retorna, que haya presentado el carnet de la ley del retorno,
Por supuesto que sí, muchos empresarios y muchas empresas se van a motivar a la contratación y a esto se le puede otorgar inclusive un punto de un beneficio tributario a la empresa que pueda contratar también a los peruanos. Trabajar con el Estado y con el sistema privado es lo viable porque estamos en un momento en que requerimos esta reactivación económica, ¿no? Para aquel peruano que retorna con bienes de capital, sé que Ricardo es funcionario diplomático, lo debe saber, también hay otra problemática, vuelven con bienes de capital, con menaje de casa, con autos, pero en la práctica no pueden ejercer. ¿Por qué? Porque muchos no traen ese capital efectivo, líquido. Por lo tanto, yo estoy solicitando dentro del plan de gobierno de mi partido que exista 24 meses de gracia tributaria para Muchas que ellos gracias, comiencen a pagar sus candidata. tributos. Muchas gracias, candidata. Eso ha sido todo por la sección Economía. Ahora vamos a proseguir con la sección Salud. Sabiendo que cada país tiene un sistema distinto de salud, ya sea público o privado, ¿qué alternativas ofrecen a los peruanos que no pueden costear un servicio privado? Esta vez vamos a comenzar con la candidata Benel. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. ¿Puede comenzar, por favor? Salud es una de mis prioridades. Lo primero que hay que trabajar son los convenios bilaterales en seguridad social para que nuestros connacionales, independientemente de su situación migratoria, puedan atenderse en los lugares de acogida, sobre todo en una problemática mundial como es la alerta sanitaria, la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Voy a propiciar esos convenios. ¿Te explico un poco? O sea, tiene 2 minutos. Si quiere, puede dejarlo ahí. Perfecto. Mira, este convenio no solamente va a facilitar los bilaterales a se atiendan nuestros peruanos en países de acogida, sino aplica en ambos casos. Es decir, si hay chilenos, argentinos en situación también de vulnerabilidad en el país, hemos esperado como bancada y como partido ya se ha presentado. Chávez, ¿me escuchan? Sale un mensaje aquí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí un poco mejor. Ok, que no hemos esperado, ya se ha propiciado, ya está un proyecto de ley en el legislativo para promover el tema del proyecto de seguridad social. Esto también abarca el tema de pensiones, inclusive. Ya ingresó, está esperando agenda nada más. Y voy a continuar con ese proyecto porque es necesario la situación que estamos atravesando de emergencia. Muchas gracias, candidata. Ahora el candidato Malca tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario sobre el tema. ¿Puede comenzar? Gracias. Es efectivamente un tema muy importante, ¿no? Y yo creo que en el Perú, considerando que somos candidatos que postulamos por el exterior, tenemos mucho que aprender de otros países, ¿no? Hay países donde los sistemas sanitarios funcionan de manera magnífica. Entonces, yo le preguntaría a la candidata si es que ella considera que hay algún o algunos países en particular que el Perú podría tomar como referencia para poder mejorar nuestro sistema de salud. Sí, mira, tengo que mencionar que pese a la hiperinflación por la cual está atravesando Argentina, el sistema de salud en Argentina es muy generoso, ¿ah? No discrimina la situación de si eres migrante ni tu legalidad. Yo creo que eso es importante. Los hospitales también tienen muy buenas infraestructuras. Hablando de salud, ¿ya? No del manejo de pandemia. Considero que nosotros en este momento deberíamos también poder tener un beneficio similar, un convenio bilateral para que se puedan atender los connacionales en los lugares de acogida, ¿no? No voy a criticar las estructuras ni la logística de los países de acogida, pero en este momento es vital atenderse. Y esto solamente lo vamos a lograr a través de convenios bilaterales. No hay forma. Tender los puentes de comunicación. Muchas gracias, candidata. Ahora es el momento del candidato Malca de contestar la pregunta principal. ¿Desea que se la reitere? No, sí la tengo clara. Tiene 2 minutos, puede comenzar. Gracias. Es una pregunta importante. Yo coincido con lo que ha mencionado la candidata y reiteraría que en realidad se trata de una cuestión de enfoque, ¿no es cierto? Porque nosotros, si es que invertimos en salud, pero no tenemos personal capacitado que sepa invertir esos recursos, entonces vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Y quisiera poner 2 ejemplos. 2 países desarrollados donde los sistemas de salud son magníficos, pero hay una gran diferencia en cuanto a costos. Los Estados Unidos es un país muy desarrollado, muy rico, pero además su sistema de salud es carísimo, ¿no es cierto? Por otro lado, el Reino Unido también es un país desarrollado, también es un país muy rico, y su sistema de salud es extraordinario y es gratis. De manera que es una cuestión de enfoque. Ahora, ¿por dónde enfocarlo?
Somos Perú plantea un sistema de salud universal, como debe ser. Eso viene ofreciéndose desde hace mucho tiempo y es una cuestión no solo de recursos, porque en los últimos muchos años nuestro sistema de salud ha subutilizado la cantidad de recursos que se le asignan, así que es una cuestión de gestión. Desde el Congreso, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer dos cosas muy simples. La primera de ellas, sabemos que las situaciones de emergencia van a seguir en el futuro. Creo que existe un consenso entre la comunidad científica en que vamos a tener emergencias en muchos o pocos años, pero vamos a tener. Una lección que hemos aprendido de esta emergencia es que desde el punto de vista legal no estábamos preparados. No podíamos comprar vacunas al tratarse de un bien futuro porque nuestro marco legal no lo permitía. De manera que tenemos que ajustar nuestras normas para que en un futuro ocurra una emergencia, Dios no quiera, estemos preparados desde el punto de vista legal para afrontar esa situación de emergencia y no estar a las carreras dentro de la emergencia a ver qué ajustes legales se necesitan. Y en segundo lugar, otra lección que nosotros hemos aprendido de esta pandemia es que cuando los insumos del exterior llegan al Perú, no se pueden usar porque necesitan meses para tener una licencia. Es decir, se pueden usar casi que cuando la pandemia ya terminó. Cuando estos insumos, respiradores, ventiladores, camas UCI y tecnología en general, ya tienen la licencia del FDA o de instituciones sanitarias muy exigentes. Si ya tienen esas licencias, entonces simplemente tenemos que convalidarlas y usarlos de inmediato. Muchas gracias, candidato. Ahora es el turno de la candidata Benel. Tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario. ¿Puede comenzar? Yo voy a comentar respecto a lo que tú dices de que tu plan de gobierno ha considerado este tipo de medidas. Yo discuto ahí. Siempre he dicho de que la prevención es mejor que el remedio. Es verdad que ningún país estaba preparado ya para esto, pero ahora, ¿qué hace? ¿Qué medidas va a tomar el plan de gobierno para ya enfrentar esta pandemia? Ahora, en la práctica. Tiene un minuto Bueno, es para una buena replicar. pregunta. Si es que Somos Perú gana las elecciones y estamos hablando del 28 de julio cuando asuma quien sea que gane, esperaría yo que la situación de pandemia ya esté bajo control, porque tenemos ya un año en esta situación de pandemia. Ahora, en este momento, ¿cuál es la emergencia? En este momento la emergencia es oxígeno. Hace algunas semanas la emergencia era respiradores. Un poco más atrás la emergencia era, en fin, va cambiando, camas UCI, ¿no es cierto? Yo creería que para julio lo que nosotros tenemos que estar preparados es para la segunda dosis. Porque creo que cualquiera que sea la vacuna que nosotros vayamos a aplicar, se necesitan más dosis. No sabemos todavía cuánto va a durar en cuanto a protección a las personas cada vacuna. Algunos dicen que puede durar un año, algunos dicen que puede durar 2 años, pero de todas maneras el próximo gobierno va a tener sí o sí que aplicar una segunda vacuna a la población y para eso hay que estar preparado desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista de la gestión ejecutiva. En ese punto, si bien es cierto, mis prioridades no están enfocadas en salud porque soy representante de los peruanos en el exterior, mi partido sí tiene una propuesta clara, que son empezar con 70.000 pruebas moleculares ya inmediatas y poder abordar el grupo que está, digamos, el grupo que está infectado. ¿De qué manera? Vamos a trabajar en sinergia con gobiernos regionales, municipales y tratar de la mano de manejar esta pandemia, reactivando también el tema económico, porque no podemos empezar a esperar que vengan soluciones ni propuestas. También se ha considerado darle la facultad al privado para que pueda vacunar a sus empleados. O sea, estamos gracias, de una mano. Ok, ahora ya se acabó la sección salud, así que vamos a proseguir con la sección educación. Muchos jóvenes peruanos se disponen a buscar convenios estudiantiles en otros países, con la esperanza de mejorar sus oportunidades laborales en un futuro. ¿Qué proponen para poder ayudarlos a lograr esta meta? Esta vez vamos a comenzar con el candidato Malca. Tiene 2 minutos para dar su respuesta. ¿Puede comenzar? Muchas gracias. Mira, la educación es la madre del cordero y la educación tiene 2 niveles, ¿no es cierto? Las inversiones en educación y la gestión educativa. Y tenemos que empezar por decir algo que es muy cierto, ¿no es cierto? No es que falten recursos para la educación, no es que hay que invertir más en educación, porque está demostrado que por más que le inyectemos recursos extraordinarios al sector de educación, la educación tampoco es que haya mejorado tremendamente, ¿cierto? De manera que nuevamente se trata de una cuestión de gestión. Y yo creo que es importante decir por dónde empezar. Hay que empezar por los partidos políticos, porque los partidos políticos nacen, quienes van a ser ministros de Estado, congresistas, alcaldes, regidores, gobernadores, presidentes, ¿no es cierto? Entonces,
Si nosotros tenemos partidos fuertes, donde hay profesionales que hacen carrera política, entonces vamos a tener una gestión pública eficiente, incluyendo la educación. Si no tenemos partidos políticos sólidos, entonces vamos a tener más de lo mismo. ¿Cómo pueden contribuir los peruanos del exterior? De una manera muy sencilla. En el exterior existen gremios de profesores que ya estén jubilados, muchos de ellos se jubilan muy jóvenes, y tienen toda la disposición de colaborar. Están jubilados, pero todavía están muy activos y quieren colaborar con los países que lo necesitan. Pueden colaborar con el Perú en un tema muy específico que es la enseñanza de idiomas. Nosotros en el Perú tenemos unas políticas ciertamente para enseñar el inglés como segundo idioma, pero no tenemos la cantidad suficiente de profesores. En el exterior hay estos profesores y muchas veces estos profesores organizados pueden usar sus mismos recursos para hacer campañas de educación en materia de cómo enseñar idiomas. Es decir, estas personas con mucha experiencia les enseñan a los profesores cómo enseñar el inglés. Ese es un gran aporte que pueden hacer los peruanos en el exterior a través de esta red de contactos. Pero también ciertamente hay que ampliar la posibilidad de convalidación de títulos. La SUNEDU en este momento ya tiene el esquema, la plataforma para una convalidación de títulos virtuales y creo que dentro del plan de SUNEDU hay que saludar que está ampliarlo cada vez a más universidades. Muchas gracias, candidato. Ahora la candidata Benel tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario. Puede comenzar. Sí, ¿cómo consideras que se puede solucionar la problemática de los jóvenes en el exterior que no pueden continuar estudios superiores por situación de ilegalidad, porque no han regularizado sus documentos? Solamente hacen el college y el high school. ¿Qué podríamos hacer nosotros en ese punto? Tiene un minuto para replicar. Puede comenzar. Bueno, es un tema muy importante porque es un tema real y que afecta a mucha gente. Sin embargo, hay que ser claros con cuáles son las facultades de un congresista. Un congresista, sobre todo estos dos que van a representar a los peruanos en el exterior, tienen un reto muy importante porque tienen que defender los derechos de peruanos que viven fuera y que tienen los mismos derechos de los peruanos que viven en el Perú, pero que al mismo tiempo están en jurisdicciones donde el alcance legal del Perú no tiene jurisdicción, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Existe algo que se llama el diálogo interparlamentario y los caucus. Los caucus son organizaciones de peruanos o de ciudadanos en el exterior que hacen gestiones con sus autoridades, incluyendo los alcaldes y los congresistas, ¿no es cierto? Entonces, estos caucus son una vía muy potente para que los congresistas puedan hablar con autoridades en el exterior. Y una segunda herramienta es el diálogo interparlamentario. Los congresistas pueden hablar con sus pares acerca de la problemática migratoria y en ese diálogo introducir los problemas de la comunidad peruana para juntos, dialogando, evaluar posibilidades de solución. Muchas gracias. Ahora es el turno de la candidata Benel de contestar la pregunta principal. ¿Desea que se la reitere? Sí, yo la tengo clara. En ese punto, yo sí voy por la homologación horizontal de estudios. Creo de que es necesario y nosotros también tenemos que pensar en nuestros peruanos que están afuera. Hay un grupo de jóvenes entre 25 y 30 años que necesitan continuar sus estudios, muchos de ellos con alto rendimiento, y a los cuales, pues, cuando uno presenta esta queja a los funcionarios diplomáticos, perdóname, Ricardo, es la verdad, es un saludo a la bandera. Entonces, en este punto, nosotros estamos pensando en propiciar estos convenios, amnistías y englobar a estos peruanos que están fuera dentro del programa de becas a nivel internacional que tenemos para que ellos también puedan acceder. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en el extranjero, con una dirección en el extranjero, los imposibilita participar de las becas que tenemos en el país, que bien es cierto, tienen que estar con una mayor difusión. Pero aquí ya hay programa de becas, hay convenios de los cuales nuestros jóvenes en el extranjero no son partícipes por tener una dirección en el extranjero, pero tampoco son partícipes de una educación superior en muchos casos por ser ilegales, y cuando se acercan a los consulados o a las embajadas o a presentar un reclamo, nadie hace nada al respecto. No hay solución, no hay comunicación, no hay propuestas de amnistías, de convenios, de nada. Entonces, mi preocupación es una propuesta que yo la he recogido en estos viajes y tengo esa propuesta directa y clara. Englobarlos para que ellos puedan ser parte también del sistema de becas y de los convenios que tenemos en educación con diferentes países. No se pueden quedar en el limbo, sobre todo con un alto rendimiento académico y excelentes deportistas que son. Es un talento que se está perdiendo. No todos tienen el beneficio que ha tenido Ricardo o yo de estudiar en el extranjero. En mi caso, pagada, a mí nadie me destacó. Yo me he pagado mis estudios, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con los otros muchachos que no pueden? Hacen solamente la secundaria y luego se quedan en el medio, en el limbo. No pueden acceder ni en Perú ni en el país de acogida. Ahí yo voy a trabajar por ellos.
Muchas gracias, candidata. Ahora es el turno del candidato Malca de hacer una pregunta o un comentario sobre el tema. Tiene 30 segundos. ¿Puede comenzar? Gracias. El tema es una consulta y comentario, porque el tema de becas es muy importante. Yo he visto cómo muchachos siguen sus estudios en el exterior y después adquieren una experiencia y un conocimiento extraordinario que lo pueden aplicar en el Perú perfectamente, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que hay que impulsar políticas de becas. Sin embargo, yo le preguntaría cómo ella, primero, si solamente su propuesta es que los peruanos en el exterior cambien la dirección de su DNI para que puedan acceder a las becas, o si su propuesta incluye la ampliación de las becas. Y si es que es la ampliación de las becas, ¿cómo lo plantea hacer desde el Congreso? Presentarlo, modificar un convenio bilateral es posible. Yo no soy abogada, soy licenciada en negocios internacionales. Es posible a través de una resolución legislativa que se eleva al Ejecutivo por un interés nacional. Entonces, buscar el consenso de mi bancada y de los otros partidos y la vocación de ayuda y preocupación por nuestros jóvenes para poder modificar este convenio o anexar la parte que tú me dices, independiente de su lugar de donde ellos residan, puedan acceder también. Porque hay muchas becas que se están perdiendo aquí también en el país por falta de conocimiento, porque simplemente los muchachos de pronto no tienen esa capacidad para poder salir a otro país, ¿no? Está en el tema de los viáticos, de las habitaciones donde tienen que vivir, pero quizá hay muchachos en el extranjero que sí se pueden cubrir esta parte, entonces ellos deberían estar considerados dentro de nuestro programa. Muchas gracias. Eso ha sido todo por la sección educación. Ahora vamos a proseguir con la sección knockout, donde cada candidato podrá hacer una pregunta directa al otro sobre cualquier tema. Esta vez vamos a comenzar con la candidata Benel realizando la pregunta al candidato Malca. Tiene 30 segundos para formularla. ¿Puede comenzar? Yo solamente quiero saber, Malca, si tú estás en condiciones sabiendo que hay dos candidatos nada más, dos representantes de los peruanos en el exterior, de trabajar pacíficamente y en consenso con el candidato elegido y que no pueda ser de tu bancada, si hay esa posición. Bueno, por supuesto, y de hecho esa fue una de las conversaciones iniciales que yo tuve antes de tomar la decisión de postular, porque si es que la población, los peruanos del exterior me favorecen con el voto, yo tengo la obligación, no es la posibilidad ni hay nada que pensar, es la obligación de los dos congresistas que salgan elegidos trabajar para representar a los peruanos en el exterior, porque los legisladores legislan, fiscalizan, pero también representan. Y en este caso tienen que representar directamente los intereses de los peruanos en el exterior. Así que la respuesta es un contundente sí. Ahora usted, candidato, tiene 30 segundos para formularle una pregunta a la candidata. Gracias. Yo creo que ella ha tratado un tema que es muy importante y que me gustaría ampliar, y es el tema de la educación y de las becas, ¿no? Porque una de las grandes carencias que tiene nuestro país es justamente la educación, ¿no? Y la verdad es que viviendo en el exterior uno puede conocer cómo funcionan sistemas educativos de manera eficiente, cómo el sistema en su conjunto, es decir, el financiamiento, las becas, la educación primaria, secundaria, la educación especial, las universidades. Entonces, yo quisiera, pues, si ella podría ampliar un poco más sus intenciones de trabajar y sus propuestas en el ámbito de la educación. Gracias. Sí, perfecto. En el ámbito de la educación orientada en primera línea a los jóvenes en el exterior. Mira, yo tengo una propuesta personal que es el crédito con aval del Estado, ¿no? En el país que yo me desarrollé profesionalmente, que es Chile, si tú no tienes posibilidades, tú accedes a estos préstamos estudiantiles y los terminas pagando cuando egresas. 2 años después y te descuentan un 10% de tu sueldo. Yo siempre lo he dicho, más vale una persona endeudada por educación que le aporte a una sociedad que una persona que no tenga, ¿me entiendes? Que esté endeudada por otras cosas, por satisfacer una necesidad material, un televisor, qué sé yo, cosas tan sencillas, ¿no? Pero sí, yo siempre tuve la propuesta de implementar el crédito con aval del Estado a nuestros jóvenes y sujeto a mérito, la verdad, sujeto a mérito también, como ya se hace aquí en Chile. Estas becas no excluyen, acá hay una beca que es la famosa beca Allende, que también aplica al connacional extranjero. Si su condición es de regular, ¿no? Es normal. Lo bueno hay que replicarlo, vale decirlo. No hay que inventar la pólvora, sino hay que traer las cosas buenas de los lugares de acogida y tratar de aplicarlas en torno a nuestros jóvenes. En el tema local, sí tenemos
una estrategia bien clara. El partido se ha planteado trabajar con los profesores de inmediato, ya brindar canastas tecnológicas con acceso gratuito a redes también, porque se ha creado una deserción académica de 60.000 niños, calcula, por el tema de desempleo, y la brecha se ha agrandado, ¿no? En el tema local hay que hacer colegios también, lo tenemos dentro del plan de gobierno, 2 por día. Muchas gracias, candidata. Ahora, como última dinámica, vamos a tener un par de preguntas de conocimiento general. Vamos a empezar con la candidata Benel, con la pregunta, ¿quién es el autor del libro Los Heraldos Negros? De los Heraldos Negros. No recuerdo, te mentiría. El autor es César Vallejo. Ahora, la siguiente pregunta es para el candidato Malca. ¿Quién es el autor del libro Un Mundo para Julius? Julio Rivero. Es Bryce Echenique. Bryce Echenique, perdón. Bryce Echenique. Oiga, preguntas políticas hagan, ¿no? Bueno, este ha sido el final de esta edición de Debates del Bicentenario. Desde la Cámara Latinoamericana de Comercio les agradecemos a ambos candidatos por aceptar nuestra invitación. A Zuleika Benel, candidata de Fuerza Popular con la opción 2, y a Ricardo Malca, quien postula como el número 1 de Somos Perú para la edición de Peruanos en el exterior, que serían nuestros representantes para los peruanos que se encuentran en el extranjero. Muchas gracias por asistir. Bueno, muchas gracias, candidatos. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Por la invitación. Gracias por la invitación. Éxitos. Por último, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestros siguientes debates. De la misma manera, no se olviden de votar quién consideran que fue el ganador o la ganadora del debate. El link de la votación lo pueden encontrar en la descripción de este video. Mi nombre es Natalia Gray. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima edición del Debates del Bicentenario.